gracias por invitarme de nuevo a estar con ustedes y vamos a comenzar con la plática. Básicamente, la vez pasada estuvimos platicando sobre las evaluaciones genéticas. Esto es un poco una continuación de esa plática para algunas de características que son muy importantes como la fertilidad en vaquillas y la permanencia productiva. Muchas de las características que medimos en animales no van a afectar la rentabilidad de las empresas ganaderas. Por ejemplo, el peso al nacimiento no lo medimos y no lo evaluamos porque el productor comercial o el criador gane más dinero por tener esa característica evaluada. Realmente lo hacemos porque esas características son indicadoras de otras que sí tienen un valor económico. El peso al nacimiento está relacionado con características de crecimiento o de facilidad de parto. Si yo incremento el peso al nacimiento, pues puedo incrementar características de crecimiento, pero simultáneamente puedo estar provocando que tenga una mayor problemas al parto. Lo mismo pasa con la circunferencia escrotal. Como tal, la medida de la circunferencia escrotal en todos los jóvenes tiene un impacto y está altamente correlacionado con la edad a la pubertad de las hembras, pero como tal no tiene un valor económico. Incluso con algunas características de fertilidad puede ser antagónica y limitarnos el progreso genético en nuestros atos. Y veremos posteriormente algunas mediciones que ya tenemos sobre este tipo de correlaciones. Entonces, esas características como el peso al nacimiento o la circunferencia escrotal son características indicadoras, ¿sí? Nos permiten, nos auxilian a identificar el método genético de otras características que son de importancia económica, los cuales llamamos características de relevancia económica y que muchas de estas tienen que ver con la eficiencia. Entonces, son características que directamente afectan la rentabilidad del sistema de producción por estar asociadas con un costo de producción específico o un flujo de ingresos. Y tenemos muchas de ellas. Algunas que ya evaluamos, como el peso al destete directo, el peso al destete materno, son consideradas este tipo de características ya que tienen un gran valor económico. Las características de la canal, la facilidad de parto, el peso maduro también son este tipo de características. El día de hoy vamos a hablar de 3 de ellas, tanto en la plática que siga esta como en la que les estoy dando. Aquí hablaremos sobre permanencia productiva y fertilidad en vaquillas, y Nelson nos hablará de otra característica muy importante de la relevancia económica, que es el consumo de alimento residual. Entonces, la idea aquí es ver cómo las medimos, cómo las evaluamos y qué es lo que tenemos con respecto a este tipo de características. Entonces, la rentabilidad del sistema de producción en carne bovina va a depender fundamentalmente de qué tan eficientes sean reproductivamente nuestras hembras. Una alta tasa reproductiva va a estar asociado a mayor eficiencia económica y mayor eficiencia biológica. De tal manera que si mejoramos este tipo de características, el impacto económico puede ser muy alto. ¿Qué tan alto? 4 o hasta 5 veces mayor que si yo mejoro características de crecimiento o si mejoro características de la canal. De tal manera que la fertilidad es un factor clave que podemos tener para obtener beneficios en los sistemas de producción vaca-cría en el ganado de carne. Tenemos que tomar en cuenta, hay algunas estimaciones que nos dicen que una vaca debe de producir al menos 5 crías para poder cubrir los costos asociados con su desarrollo y mantenimiento, lo cual es inversión en tiempo y dinero. Existen características, evaluaciones genéticas para estas características, sin embargo, no solamente en México, sino en todo el mundo, son limitadas y en algunos casos inexistentes. La razón de esto son 2 factores principalmente. Por un lado, hay pocos registros, se necesita mucha información de los registros de hembras para poder evaluarlos. Y la otra parte que es muy importante es que existe poca variabilidad genética para poder trabajar con ellas. Es decir,
La heredabilidad asociada con este tipo de características, tanto la fertilidad en vaquillas como la permanencia productiva, es baja, alrededor del 10%. Lo que implica que hay un 90% de variación que es ambiental, ¿sí? Y que eso la podemos mejorar a través, la reproducción la podemos mejorar a través de la alimentación, la podemos mejorar a través de mejor manejo, mejor salud. Pero la parte que nos interesa es la parte genética, dado a que el gran impacto que puede tener en las condiciones económicas de los sistemas de producción. Entonces, la primera de las características de la que vamos a hablar es fertilidad en vaquillas, y esta está definida como la proporción de hijas de un semental que paren antes de los 1369 días. Y esta función la sacamos a partir de la información que hay en los datos, de las bases de datos de las asociaciones para las cuales está siendo evaluada. ¿Qué información usamos para evaluar esta característica? Para empezar, usamos todas las hembras que hay en las bases de datos, que sean del mismo criador, que tengan el mismo propietario y que tengan un parto registrado antes de los 1369 días de edad. Esta característica, fertilidad en vaquillas, es una característica binaria. Es decir, la vamos a expresar como un 0 o un 1. Un 0 va a representar un fracaso, un 1 va a representar un éxito. De tal manera que si la hembra tiene su primer parto antes de los 1369 días, la vamos a considerar como un éxito y va a tener como el fenotipo un 1. Si el animal no cumple esa condición, si la hembra no cumple esa condición, entonces es considerado como un fracaso. Entonces, como tal, lo que estamos analizando en este tipo de evaluaciones son ceros y unos que nos representan el éxito de que la hembra tuvo su parto antes de la condicionante que le ponemos, o un 0 si es que no cumple con esto. Tenemos que usar dentro de la evaluación genética también grupos contemporáneos. Moisés habló de esto hace unas pláticas pasadas, y aquí tenemos que incluir todas las hembras en el acto que tuvieron la oportunidad de tener éxito para la variable que estamos evaluando. Y generalmente podemos usar como grupo contemporáneo, ya sea formar un grupo contemporáneo si es que hay suficiente número de hembras, o utilizar el grupo contemporáneo al destete o al año de edad, que de antemano ya sabemos por evaluaciones que hacemos que son suficientes para poder evaluarlos. Para la evaluación genética utilizamos un modelo animal, es decir, contemplamos y utilizamos toda la información de los parientes que tenga el individuo. Cuando empezamos con otra característica, siempre empezamos con un modelo más limitado, ya lo platicaré cuando veamos permanencia productiva. Y bueno, los efectos que incluye en la evaluación genética es el efecto genético aditivo directo, el efecto fijo del grupo contemporáneo, y usamos como covariables la edad de la madre, tanto lineal como cuadrática. En algunas razas donde hay individuos cruzados, incluimos los efectos de heterocigosis, pérdidas por recombinación y porcentaje de genes para ajustar por las diferencias entre los animales cruzados. Ok, y las DEP de fertilidad en vaquillas básicamente se van a interpretar de la misma forma que se interpreta cualquier DEP. Es decir, el valor absoluto que vemos en cualquier catálogo de sementales no nos sirve de nada, ni nos dice nada. Ya vimos en pláticas pasadas que ese valor es únicamente la diferencia que hay de ese animal con la base genética, y la base genética puede significar muchas cosas. ¿Okay? Entonces, no es relevante el valor absoluto de la DEP. Lo mismo pasa para esta DEP. Supongamos que tenemos un Torba que tiene una DEP para fertilidad en vaquillas de 15%, la expresión que tiene esta diferencia esperada de la progenie se da en porcentajes, y tenemos un toro B que tiene una DEP para fertilidad en vaquillas de 5%. Si yo apareo estos dos toros con un gran número de hembras que sean de un mérito genético similar,
yo esperaría que las hijas de ese toro, las hijas del toro A, tuvieran un 10% más, parieran un 10% más en comparación que las hijas del toro B. Es decir, la diferencia entre los dos toros para fertilidad en vaquillas es de un 10%. Y es la misma forma y el mismo tipo de comparación que hacemos. En este caso, dado la definición que tiene la característica, solamente tenemos una condicionante, que es que la hembra llegue a es la edad estipulada para poder ser considerada como un éxito o un fracaso. Entonces, la D para fertilidad en vaquillas, lo que predice es la proporción de hijas de un semental que tiene su primer parto antes de los 1369 días, que es la condicionante que a partir de la información de las bases de datos fue planteada. Y es una característica de relevancia económica que impacta directamente a las hembras de reemplazo. Aquel productor comercial que tenga sistemas de cruzamientos terminal, este tipo de DEPs son totalmente irrelevantes. Pero aquellos que generan sus propios reemplazos, es sumamente importante este tipo de DEPs para seleccionar los padres de las siguientes generaciones. La otra característica denominada permanencia productiva también es conocido como stayability. Permanencia productiva puede ser muchas cosas. En principios de los 80s, Hudson y Van Vleck, trabajando con ganado lechero, dieron esta definición. Y esta definición de permanencia productiva es que es la probabilidad de sobrevivir en una edad específica, dado que el animal tuvo la oportunidad de alcanzar dicha edad. Permanencia productiva pueden ser muchas cosas, y en el mundo se utiliza de diferentes maneras y de hay diferentes formas de utilizarla. Existen muchas definiciones. Para ganado de carne, una definición más adecuada es la probabilidad que una vaca sobreviva para cubrir los costos asociados con su desarrollo y con su mantenimiento. Mencionamos hace un momento que existen algunas estimaciones de otros países donde una hembra tiene que tener al menos 5 crías para poder cubrir esos costos de producción y de mantenimiento. Entonces, la exigencia que le pongamos a la característica es la que nos da la definición. En México, la permanencia productiva que usamos en México está definida por la proporción de hijas de un semental que, habiendo parido antes de los 3 años, vuelve a parir antes de los 6 años. A diferencia de fertilidad en vaquillas, permanencia productiva tiene 2 condicionantes. La primera, que la hembra para antes de los 3 años. Y la segunda, que a los 6 años esa hembra siga produciendo crías. ¿Ok? Es decir, debe permanecer en el hato siendo productivas por lo menos hasta los 6 años de edad. Y esta situación puede suceder de varias formas. Por ejemplo, primero, la información que necesitamos para usar, para evaluar esta característica, usamos de nuevo todas las hembras de las bases de datos, que sean del mismo criador, que sean del mismo propietario y que su primer parto registrado sea a los 3 años de edad o antes. Cualquier hembra que tenga su primer parto hasta los 3 años va a ser considerado como la primera condicionante que tiene esta característica. La segunda condicionante es de que llegue a los 6 años y siga produciendo crías. De tal manera que, de nuevo, una vez que un animal, una hembra, cumple con estas 2 condicionantes, vamos a tener finalmente una variable binaria. Si la hembra parió antes de los 3 años y sigue teniendo crías hasta los 6 años de edad, va a ser un éxito, va a ser un 1. Si la cría parió o no parió antes de los 3 años de edad, eso es un fracaso. ¿Okay? Puede haber hembras, que parieron a los 3 años de edad, pero que no tuvieron crías posteriormente. Eso también es un fracaso. Entonces, podríamos tener diferentes
formas de presentación de esta variable. Como les digo, hay dos condicionantes. La primera es de que el animal a los 3 años tenga su primer parto. Y esa vaca, pues, estas vacas en este ejemplo tienen su primer parto antes de los 3 años, por lo tanto son susceptibles de que sea un éxito para la variable. Y nuestra vaca 1 tiene 3 partos después de eso, cumplió con la primera condicionante y tiene 3 éxitos después de eso. El fenotipo de esta vaca para permanencia productiva sería de 1, igual que esta que tuvo 2 partos después del primero y esta que tuvo un solo parto después de ese primero. Si a los 6 años la hembra permanece productiva, es considerado como un éxito. Si en este caso la hembra tuvo su primer parto después de los 3 años, es considerada como un fracaso. En este ejemplo tenemos 2 toros, un toro A que tiene 7 éxitos y un fracaso. Realmente el toro A, cada una de sus hijas va a tener un fenotipo para permanencia productiva, de las cuales las primeras 3 y la última van a ser un éxito, es decir, cumplieron con las 2 condicionantes que utilizamos para la definición de permanencia productiva. Y en el segundo caso, este toro únicamente tiene 2 hembras, 2 hijas que tienen como éxito la permanencia productiva. Sus otras hijas no están teniendo, aunque cumplieron con la primera condicionante, la segunda condicionante, que es que tuvieran crías hasta los 6 años, no se cumple. Entonces, se deben de cumplir las 2, tener una primera cría antes de los 3 años y seguir teniendo crías, el número que sean, hasta los 6 años. Este tipo de definición no es tan exigente. En otros países, la definición de stayability o de permanencia productiva es de que la hembra tenga 5 crías a los 6 años. En nuestras condiciones de producción, eso sería una exigencia demasiado grande. Entonces, por eso es que manejamos estos diferentes escenarios. Los grupos contemporáneos que se incluyen todas las hembras en el hato nuevamente, que tengan la misma oportunidad, uno, de parir a los 3 años y de estar en el hato hasta los 6 años de edad. Y podemos usar el grupo contemporáneo, el destete o al año de edad de las hembras para la evaluación genética. Permanencia productiva tiene cerca de 10 años que empezamos a evaluarlo en algunas razas en México. Inicialmente empezamos con un modelo semental y hace unos 3 años, 4 años migramos a un modelo animal que contempla todas las relaciones genéticas entre individuos y que nos da mayor información y mayor cantidad de animales evaluados. El modelo incluye los efectos genéticos aditivos directos, el efecto fijo del grupo contemporáneo y, bueno, como covariables, los ajustes de heterocigosis, porcentaje de genes de la raza Bos taurus y pérdidas por recombinación, para ajustar por diferencias en los animales cruzados. De la misma manera en que interpretamos la D para fertilidad en vaquillas, vamos a interpretar la D para permanencia productiva. Si tenemos 2 toros, un toro que tiene una D para permanencia productiva del 10%, de la misma manera se expresa en porcentaje, y un toro B con una D para permanencia productiva del 1%. Si yo apareo estos toros con un número grande de hembras de un mérito genético similar, yo voy a esperar que un 9% más de las hijas del toro A van a permanecer en el hato a los 6 años con relación a las crías del toro B. Nuevamente es la comparación directa entre los sementales, entre los toros que estoy utilizando, y en este caso la diferencia entre ellos dos es un 9 puntos porcentuales. Entonces yo esperaría que en esa magnitud las hembras de las hijas del toro A van a permanecer más tiempo en el hato que las del toro B. Lamentablemente, como dijimos al principio, este tipo de características tienen poca variabilidad genética.
Una de las, y parte importante de la problemática que hemos tenido, que se ha tenido de manera general en todo el mundo, es para poder maximizar la información, lo ideal es tener el registro total de datos, lo cual nos llevaría a tener mucho más información y todo el historial de partos de las hembras. Otra parte fundamental es identificar cuáles son las causas de desecho que tienen las hembras. Estas causas de desecho pueden ser diversas, ¿sí? Muchas de ellas, idealmente esperamos que sean causas de desecho que sean directamente por causas de productividad de la hembra y no por causas diferentes a ella. Pero ahí hay una lista de algunas causas de desecho que el consejo para las asociaciones es que debe registrarse. La permanencia productiva es una de las características más recomendables de medir, porque la duración de la vida productiva, aunque es más fácil, relativamente más fácil de evaluar, dado que es numérica, tiene muchos valores, es difícil de evaluar porque generalmente no conocemos cuál es la causa de desecho del animal y no conocemos si esa causa de desecho es por razones productivas o por razones improductivas, los cuales imponen un criterio diferente para ser evaluado ese tipo de características. Tiene un poco más de variación la vida productiva, sin embargo, es mucho más cara de medir porque toma mucho más tiempo para medir este tipo de características y es por eso que en ese sentido es mejor utilizar la permanencia productiva. Entonces, la permanencia productiva nos va a predecir la proporción de hijas de un semental que habiendo parido antes de los 3 años, vuelve a parir a los 6 años. Es decir, se mantiene productiva y puede tener después de ese primer parto un segundo, un tercero o un cuarto parto. Entonces, de nuevo, para aquellos atos que generan sus propios reemplazos, este tipo de características es de alta relevancia económica y donde se compran reemplazos, idealmente se debe contemplar que a la hora de comprar las hembras de reemplazo, este tipo de información esté disponible. De la misma manera, este tipo de DEPs para aquellos productores comerciales que utilizan sistemas de cruzamientos terminales no es relevante, no debe ser utilizada. La información que se ha evaluado con respecto a estas características y cuál es la variación genética con la que estamos trabajando en México, nos ha dado estos estimadores de debilidades tanto como fertilidad en vaquillas como permanencia productiva en las razas Simmental Simbra, Chevrolet Chabray y Brangus Rojo. Podemos observar que hay menor variación, la variación que hay en tanto el Simmental Simbra es lo que esperamos, lo que la literatura nos ha indicado. En Brangus Rojos hay una evaluación que se hizo hace un año, y bueno, la heredabilidad, aparentemente la variación genética es muy alta, puede ser también consecuencia del modelo que utilizamos ahí, todavía seguimos probando algunas cosas, y bueno, permanencia productiva también está dentro de los límites que esperaríamos que tengan los estimadores. Es importante resaltar que las únicas razas que evalúan este tipo de características en México son Simmental Simbra, Chevrolet Chabray y Brangus Rojo. Son las únicas que en este país tienen a disposición de los productores y de los ganaderos comerciales diferencias esperadas de la progenie para tanto fertilidad de vaquillas como permanencia productiva, y eso es el reflejo de el trabajo que dentro de las asociaciones se han hecho y la importancia que le dan a la evaluación de características de relevancia económica. Correlaciones genéticas, esta que está aquí es la más importante, la correlación genética entre permanencia productiva y fertilidad en vaquillas en Simmental es de magnitud media, es adecuada, es positiva. Lo mismo pasa con Chevrolet, es un poquito más alta, pero eso nos indica que la selección para una característica
va a traer en consecuencia. Si yo mejoro fertilidad en vaquillas, voy a mejorar permanencia productiva. Y eso es un poco de una consecuencia, dado que permanencia productiva incluye todos los éxitos que tiene fertilidad en vaquillas. Algo que hay que tener cuidado, les mencionaba al principio de la plática que características como circunferencia escrotal puede ser una característica indicadora, pero en muchos casos, en algunas razas como podemos ver aquí, ese indicador en lugar de mejorar podía detenernos o afectar el progreso genético que tenemos sobre ya sea fertilidad en vaquillas o permanencia productiva, dado que la correlación es negativa. ¿Okay? Entonces, si bien sí sirve como un indicador, pero tenemos que tener cuidado en utilizarlo únicamente en ese sentido. Algunas consideraciones finales sobre esto. Algunos estudios indican que solo el 30% de las vaquillas tienen un primer parto, que tienen un primer parto, tienen un quinto parto. El 20% de esas tienen un octavo parto y el 10% un onceavo parto. Es decir, si podemos identificar adecuadamente hembras que tengan el potencial genético para tener una vida, tanto una permanencia productiva o una fertilidad en vaquillas alta, es deseable hacerlo. Una vaca tiene que producir al menos 5 crías para cubrir los costos asociados con su desarrollo y su mantenimiento. Este tipo de características que tienen que ver con vida productiva y de longevidad son características de baja heredabilidad y que son caras de medir. Y es por eso que es relevante el impacto que podemos tener económicamente en los datos. El comportamiento del animal no es un buen indicador, como en la gran mayoría de las características. Esta es más acentuado que no es un buen indicador del mérito genético para la característica por la baja variación genética. Pero ya habíamos hablado para otras características lo mismo, ni para peso al destete, ni para peso al año, que tienen mayor variación, más del 0.25% de la variación fenotípica observada es debido a efectos genéticos, tampoco son buenos indicadores del mérito genético. Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que, si vamos a hacer selección genética para mejorar nuestros datos, tenemos que utilizar y confiar en las diferencias esperadas de la progenie que están disponibles en diferentes razas. Para todo productor, para todo criador, la cría de ganado es una inversión en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Yo estoy seguro que ninguno quiere perder ninguna de esas cosas. Por lo tanto, es muy, muy importante que trabajemos con buena información. Si tenemos más información disponible de los animales, si tenemos registro de datos completo, esto va a repercutir en que vamos a tener mejores estimaciones de ambas características, tanto fertilidad de vaquillas como permanencia productiva, que va a redundar y va a impactar en mejores en sus datos. Ya como mencionamos anteriormente, el impacto puede ser 4 o hasta 5 veces mayor que si yo pongo el esfuerzo en características de crecimiento o en características de la canal. De tal manera que DEPs que consideren la fertilidad de hembras y de hembras jóvenes particularmente, y que podamos incluir mayor información de todos sus descendientes con fenotipos de este tipo, son muy, muy valiosas para la industria de la carne en el país. Básicamente, esa es la información que tengo para ustedes. Es relativamente una consecuencia de la forma de utilizar estas DEPs, con lo que ya habíamos visto en una plática anterior.